con organización. Por eso se les ha pedido desde el principio que vayan uniendo sus núcleos de a 5 y que esos 5 se unan con otros 5 y que esos 5 se unan con otros 5 para que tengan una idea y un criterio unificado de que lo que hay que rescatar aquí es la soberanía. Y que cuando el momento llegue, bueno, un ejemplo lo tenemos en China. ¿Qué sucedió en China? La resistencia china se acaba de declarar en desobediencia civil. Y lo hicieron en menos de 5 días. 5 días le llevó a la resistencia china pasar la voz. En un país que tiene menos acceso a las redes sociales que nosotros. 5 días le llevó para que salieran de la manera que salieron y toda la ciudad con barricadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Con menos posibilidades, menos acceso a las redes sociales, más represión, porque ahí sí que hay soldados por todos lados. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, algunos de ustedes, de estar en China, pero eso es bravo. Con sapos como tenemos nosotros, con informantes como tenemos nosotros, con presos políticos, muchos más de los que tenemos nosotros. 5 días les llevó para tener el gentío que tienen en la calle. Bueno, sí es verdad que los chinos son más, pero para llevar el gentío que llevaron a la calle no les llevó ni 5 días. Nosotros llevamos 8 meses. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo les voy a decir cuál es la diferencia. La conciencia y el criterio. La conciencia y el criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el objetivo? Que se cansaron de que le violen los derechos humanos y de que se cansaron que le violen su soberanía personal porque no tienen libertades naturales. Entonces el objetivo es el mismo. Cuando se empezó a planificar la salida de la ciudadanía, de la sociedad civil china hace unos días atrás, todo el mundo al unísono tenía un solo objetivo. El objetivo era el rescate de las libertades naturales. Y ese es nuestro gran problema. Nuestro objetivo tiene que ser el rescate de la soberanía y nuestras libertades personales. Pero entonces salen una cantidad de autores a estarlo mareando a uno con la Asamblea Constituyente, con el revocatorio, con el referéndum, cuando de lo que tienen que estar hablando es de una unificación generalizada del país para prepararnos, para crear el caos, y no necesariamente saliendo primeramente a la calle. Usted puede crear caos si todo el país se paraliza y todo el mundo se queda en su casa. Si nadie sale de su casa, el país se paraliza y crea un caos. Ni siquiera tiene que ir a la calle, pero eventualmente se va a tener que salir a la calle también. Para cuando ese momento llegue, todos tienen que estar organizados, bajo un mismo criterio. Pero si vemos una gran parte de la población con un solo criterio diciendo hay que rescatar la soberanía, no vamos a permitir más fraude, no vamos a permitir que nos sigan llevando como borregos a unas elecciones que siempre vamos a perder, nos cansamos. Aquí el objetivo es uno solo, el régimen está violando la Constitución, por lo tanto el régimen se tiene que ir. Si todo el mundo al unísono busca el mismo objetivo, no tuviéramos estas divisiones, porque todo el mundo está claro en lo que quiere. Pero cuando hay una cantidad de autores que lo que pretenden es confundir, es cuando se presentan los problemas. ¿Para qué vamos a recoger firmas para una constituyente? Es que por favor expliquen las cosas como son. Una constituyente es para cambiar o reconstituir o constituir un nuevo orden jurídico. Están pidiendo firmas y están apoyando a la constituyente para cambiar un orden jurídico. ¿A cuál orden jurídico nos vamos a ir ahora? Porque hasta donde yo sé la Constitución venezolana, el orden jurídico es democrático. Hasta donde yo sé la Constitución venezolana me ofrece a mí las garantías para yo poder salir de este régimen. Y me ofrece las pautas para yo poder salir de este régimen. Y un artículo 350 que me da la capacidad de declararme en desobediencia civil. Una constituyente no es para sacar un gobierno, una constituyente es para cambiar la Constitución. Y eso se lo puede decir a usted cualquier constitucionalista o cualquier jurista. Una constituyente no saca régimen.
Una constituyente es para cambiar la constitución venezolana, para cambiar el orden jurídico, para eliminar o para insertar nuevos artículos. ¿Qué régimen vamos a sacar con una constituyente? Primero tenemos que recoger las firmas. Segundo, las tiene que verificar el Consejo Nacional Electoral. Tercero, y léanse la Constitución, una vez que se tiene todo verificado, entonces eso va a la Asamblea Nacional. Después que va a la Asamblea Nacional hay que formar el colegio. El colegio, que quiere decir los juristas que se van a encargar de cambiar lo que en la constituyente propusieron. Imagínense todo el tiempo que nos va a llevar esto. ¿O que ustedes se creen que van a recoger las firmas para hacer una constituyente y en una semana van a cambiar la constitución? Esos son pasos. Y después que todo eso está aprobado y después que se va a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional en pleno escoge a quienes van a ser los encargados de revisar la Constitución y de aplicar en esa constituyente lo que hace falta, entonces se va a una votación donde usted va a votar si quiero el cambio constitucional o no quiero el cambio constitucional. Y después que usted vote por ese cambio constitucional, cualquiera que sea, entonces es que usted se va a ir a unas elecciones. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Hasta 2019? Por Dios, no engañen al pueblo. No nos engañen más. Basta ya de mentiras. Es una sinvergüenzura lo que se está haciendo. ¿Ustedes quieren pedirle a la gente firma para la constituyente? Explíquenle entonces el proceso, sean honestos. Y entonces la persona, después de oír cuál es el proceso, que decida si se verdaderamente quiere una constituyente, porque si nosotros estamos pidiendo democracia, tenemos que respetar la voluntad de cada quien. Tenemos que respetar la voluntad de cada quien, pero explíquenselo como es. No vengan a engañar al pueblo a decir que van a salir de este gobierno firmando una asamblea constituyente, cuando eso es mentira. Eso es mentira. Usted tiene que ir y recoger las firmas. El Consejo Nacional se las tiene que verificar. Después tienen que ir a la Asamblea Nacional. Después tienen que formar el colegio de juristas que se va a encargar de hacer la proposición constitucional sometida a través de la Asamblea Constituyente. Y después de eso le van a preguntar al pueblo sí o no. ¿Dónde está ahí la salida del régimen? Diciéndoles todo ese proceso, explíquenme dónde ha salido el régimen ahí. Porque hasta ahí el régimen sigue encaramado. Entonces, ¿cuál es el cambio constitucional que quieren hacer? Ah, bueno, mira, queremos cortar el periodo presidencial a 3 años. Y ya Maduro cumplió los 3 años. Ah, bueno, ok. Entonces usted vota sí o no por el cambio constitucional. Les estoy poniendo un ejemplo. Ganó el sí. Quiere decir que el nuevo periodo presidencial es 3 años. Ajá. Y después de eso hay que volver a empezar para que usted se vaya a unas elecciones. Después del cambio constitucional y después del cambio jurídico. Por Dios. Por Dios, no nos duele Venezuela, parece que no nos duele Venezuela. A unos cuantos, a otros sí. Pero ese es el proceso. Lo bueno, yo les voy a decir que es lo bueno, que no les va a resultar. Es por eso mismo que los que estamos en resistencia hace tantos años, desde el principio, hemos venido denunciando que este gobierno o este régimen tenía como estrategia principal ir acabando primero con todas las instituciones del país, empezando por las Fuerzas Armadas Nacionales, a las que han venido desmantelando, poniéndolas prácticamente y convirtiendo las Fuerzas Armadas Nacionales en un operador del narcotráfico con una soberanía totalmente entregada a las FARC, como lo vimos en el documento que analizamos el otro día, una reunión en Fuerte Tiuna, año 2006, donde el Galáctico le entregaba
no solamente la capacidad de entrar y salir y de utilizar el territorio venezolano a las anchas de la FARC, sino que también los hospedaba en Fuerte Tiuna, vivían en Fuerte Tiuna y les entregó la capacidad inclusive de monitorear el espacio aéreo desde Fuerte Tiuna. ¿Okay? Y eso se venía denunciando. Todas las cosas que ellos han hecho. Efectivamente, si usted revisa los libros de la colección bicentenaria, que los puede encontrar en la página del internet del Ministerio de Educación, www.ministeriodeeducacion.org.be, y usted busca colección bicentenaria, usted se da cuenta de las atrocidades históricas que existen en esos libros desde el primer grado, donde resulta que Simón Bolívar simplemente fue un soldaducho de la historia, Miranda, no sé, el barrendero de las calles, como dice Caín, y en todas las partes históricas aparece que el verdadero libertador de las Américas es el señor Hugo Chávez, quien vino a este mundo a liberar a América del yugo imperialista. Y a Simón Bolívar y a todos nuestros próceres los colocan del tamaño de una pulga, y el señor Chávez en todas las fotos aparece omnipotente, al igual que aparece como si fuera una figura omnipotente en la portada de la Constitución Nacional que se está repartiendo en las escuelas. A este punto, yo no quiero herir susceptibilidades, pero a este punto, excluyendo el porcentaje que llevamos y trabajando y en resistencia durante tanto tiempo, y los que se han unido y los que se niegan a seguir viviendo en un país así, aquí hay un gran porcentaje de la población que es culpable de lo que nos está pasando, porque la información se les está dando y sin embargo mandan los muchachos a la escuela. Aquí en Venezuela hay colegios en zonas rurales, especialmente en el centro llano, e inclusive escuelas rurales en Aragua, donde se iza la bandera cubana más arriba que la bandera venezolana. ¿Quiénes son los culpables de aceptar eso? ¿Quiénes son los culpables de aceptar que usted lleve a su muchacho a una escuela en un pueblo rural de Yaracuy, por decirle algo, y usted entre a la escuela, por muy humilde que usted sea, usted no va a saber que usted nació en Venezuela? Usted no va a saber que su bandera es tricolor. Y usted no va a saber que si le ponen una bandera más arriba que la de usted, hay algo mal en el cuadro que usted está viendo. Entonces también tenemos que tomar en cuenta en esta resistencia que hay que cambiar la conciencia ciudadana, porque directa o indirectamente se ha producido una complicidad, una omisión de querer reclamar lo que justamente nos toca reclamar. Hay escuelas rurales en este país, y la Mesa de la Unidad lo sabe, y lo sabe Henry Falcón en el Estado Lara, porque sabe que ocurre en el Estado Falcón, donde se habla de Cuba como si Cuba nos liberara a nosotros, como si Cuba nos estuviera haciendo a nosotros un gran favor y nosotros fuéramos una colonia cubana, a través de las informaciones de las comunas y todo lo demás. Lara, conjuntamente con el Estado Miranda, son los dos estados que tienen más comunas pilotos, trabajando de manera piloto desde el 2006, cuando se sacó la primera locura de la ley de las comunas y los reglamentos de la ley de la comuna. Entonces aquí hay muchos cómplices, y como ellos tienen un poco de más capacidad mediática, entonces siguen malinformando al pueblo. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia ciudadana, y nosotros tenemos que empezar a ser más radicales en nuestras actuaciones, y tenemos que sacar la valentía donde no las tenemos, y tenemos que dejar en muchos aspectos dejar de bajar la cabeza. Y si usted ve que le ponen una bandera cubana más arriba que la bandera venezolana, incéndiela. Porque solamente así esta gente va a empezar a entender que no estamos jugando. Y que llegó la hora. Llegó la hora. Y lo venimos diciendo en los últimos días. No podemos seguir aguantando las estupideces y que nos cambien la historia. No podemos seguir aguantando que un libro de historia de quinto y de sexto grado dedique 120 páginas a Chávez y 25 páginas a la historia venezolana desde que Cristóbal Colón llegó hasta que llegó Chávez. Que se omitan
cosas importantes de la historia venezolana en cada una de las etapas que nosotros vivimos, para que se le dé paso a 120 páginas, y me perdonan la pregunta porque ustedes conocen mi línea de trabajo, pero 120 páginas de pura bobería, que ni siquiera pasaron esas cosas, porque ese señor no hizo nada de lo que dicen en esos libros. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Una crisis de salud, una crisis alimenticia, una crisis económica, una crisis social, nos están matando, nos están cercenando nuestra soberanía, y nosotros todavía estamos pensando que con una firmita nosotros vamos a sacar este régimen. Por favor, no seamos tan tontos y no comamos cuento. Se lo voy a decir bien clarito una y otra vez hasta que lo codifiquen. Aquella persona, grupo, institución, partido político, asamblea comunal, quien quiera que sea, que le venga a usted decir que firme para una asamblea constituyente, para un revocatorio, para un referéndum, no le interesa salir de este régimen. Lo que buscan es otra posición política donde puedan ellos enchufarse y seguir comiendo en un puesto, en una gobernación, en una alcaldía, en un municipio, en un ministerio, o vete a saber qué. Aquí el que le venga a usted decir que la salida de este régimen es por la vía de las elecciones, lo está engañando. Y lo está engañando nuevamente, como nos han estado engañando desde el 2002, 2004, y ya lo demás todos ustedes se lo saben. No se puede cumplir con un proceso constitucional en un país que está totalmente secuestrado y entregado en su soberanía al castrocomunismo, quienes mandan las órdenes de La Habana. Entonces, ¿cómo es la cosa? Los que están pidiendo firmas y los que están apoyando estos procesos están recibiendo órdenes de La Habana. Y por eso están como borregos siguiendo la orden. Porque para mí no tiene ninguna otra explicación. No tiene ninguna otra explicación. Quien en este momento esté pensando que la salida constitucional de este régimen es por la vía de las elecciones, utilizando un Consejo Nacional Electoral fraudulento, que tiene más electores que venezolanos, entonces está recibiendo órdenes de La Habana. Así de sencillo. Porque de otra manera no se entiende cómo alguien puede pretender llevar al pueblo nuevamente a unas elecciones cuando no fueron capaces ni siquiera de defender los votos del 14 de abril. Cuando no fueron capaces ni siquiera de mantenerse al lado del pueblo cuando el pueblo decidió salir a la calle a defender lo que constitucionalmente le correspondía, que era la defensa de la soberanía a través del sufragio. Y no tuvieron ni los testículos ni la cara de defender al pueblo. Entonces, ¿cómo es que ahora, si no pudimos conseguir eso el 14 de abril con las elecciones, cómo sí lo vamos a conseguir ahora? ¿Cómo sí lo vamos a conseguir ahora cuando tenemos más leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que nos cercenan aún más nuestros derechos? ¿Cómo vamos a conseguir eso ahora con los muertos que tenemos encima, con la represión, con los presos y con los desaparecidos, que no los teníamos el 14 de abril? Entonces, no estábamos preparados el 14 de abril para luchar por nuestro derecho de la soberanía a través del sufragio, pero ahora sí estamos listos y preparados para irnos a unas elecciones o para irnos a una constituyente con un gobierno peor que el que teníamos hace un año. Señores, ustedes son la voz de la verdad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de levantarse por encima de quien sea y decir la verdad de lo que está pasando. Las herramientas existen, la información existe. No se dejen engañar. Quien esté en la calle, quien quiera que sea, diciéndoles a ustedes que la salida constitucional de este régimen es una firma de constituyente, un revocatorio o un régimen, es cómplice del régimen y recibe órdenes de La Habana. Porque esas son las órdenes de La Habana. Seguir mareando al pueblo venezolano para volverlo a engañar y bajarle los ánimos. Nosotros no vamos a sacar este régimen de esa manera. Nosotros vamos a sacar este régimen cuando de manera contundente, generalizada y sustentada nos acojamos al artículo 350 en desobediencia civil y vayamos a una calle sin retorno
para que entonces este régimen sepa que el pueblo venezolano no está jugando y que no se aguanta una sola violación de derechos humanos más. Cambio.